Hola, soy Sofía, tengo 34 años. Recientemente, me encontré reflexionando sobre mi pasado, y creo que ahora es el momento adecuado para compartir cómo finalmente me enfrenté a mi exesposo controlador, Charles. Permítanme llevarlos de regreso al principio. Charles y yo nos conocimos justo después de que terminé la universidad, en una fiesta organizada por un amigo en común. Hubo una conexión instantánea entre nosotros, y a partir de ahí, las cosas simplemente se sintieron naturales. Después de 4 maravillosos años juntos, decidimos casarnos, seguros de nuestro futuro. Por mucho tiempo, estar con Charles se sentía reconfortante. Era considerado y siempre se aseguraba de que supiera que era su prioridad, pero hubo algo que no supe ver, el desequilibrio financiero entre nosotros. Mientras que Charles tenía un trabajo estable, su salario era mucho menor que el mío. Sin embargo, él asumió una hipoteca y varias cuentas para una casa. Queriendo apoyarlo, tomé más de la carga financiera. Todo cambió cuando me quedé embarazada, un año después de nuestro matrimonio. Aunque no fue planeado, estábamos emocionados cuando nació nuestra hija, Julie, pero después de su llegada, el comportamiento de Charles cambió drásticamente. Insistió en que dejara mi trabajo para quedarme en casa con ella. Dudé al principio, pero finalmente acepté, pensando que sería lo mejor para Julie en sus primeros años. Al principio, disfruté de la conexión con mi hija, pero las demandas de Charles pronto se hicieron demasiado. Esperaba que mantuviera la casa impecable y las comidas a tiempo, sin tener en cuenta el agotamiento de cuidar a un recién nacido. No importaba cuánto intentara, nunca parecía ser suficiente, y su frustración solo crecía. Trataba de explicar los desafíos de ser madre primeriza, especialmente porque Charles nunca ayudaba con las alimentaciones nocturnas. Después de soportar su crítica por más de un año, finalmente me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Necesitaba recuperar mi sentido de mí misma en nuestro matrimonio. Financieramente, las cosas estaban ajustadas, pero afortunadamente, tenía ahorros con los que podía contar. Sin embargo, eso no duraría para siempre. Sabía que tenía que encontrar una forma de contribuir nuevamente. Una noche, decidí hablar con Charles. He estado pensando, y necesito hablar contigo sobre algo importante. Le dije. Charles, cansado de su día, aceptó, aunque quería que fuera breve. Le dije que quería volver a trabajar. Había pasado un año desde el nacimiento de Julie, y sentía que era hora de empezar a contribuir nuevamente a nuestras finanzas. No lo tomó bien, se molestó, diciéndome que debería haberlo consultado antes de tomar una decisión así. Incluso expresó preocupaciones sobre cómo mi trabajo podría hacer que él pareciera incapaz de mantener a nuestra familia. No entendí por qué su orgullo importaba tanto. ¿Por qué importa lo que los demás piensen? ¿No deberíamos centrarnos en lo que es mejor para nosotros y para Julie? Argumenté, pero Charles insistió en que esperáramos más, diciendo que era por nuestro propio bien. Estaba claro que no se trataba de nuestro bienestar, sino de su ego. Decidida, mantuve mi postura, afirmando mi derecho a tomar decisiones sobre mi carrera y nuestro futuro. La conversación se intensificó cuando Charles insinuó que podría irse si las cosas no salían a su manera, acusándome de no preocuparme por sus sentimientos. Estaba sorprendida. ¿En serio me estaba amenazando con irse por esto? No se trataba de mi carrera, sino de su incapacidad para ver nuestras necesidades y dejar de lado su orgullo. Ese momento lo cambió todo para mí. Me di cuenta de que tenía que defenderme. Sabía que se necesitaba una acción drástica. Si Charles pensaba que amenazar con irse iba a llamar mi atención, tenía que demostrarle que sus emociones no siempre podían ser lo primero. Cuando empieces a valorar mis sentimientos, tal vez te escuche, le dije firmemente. Su respuesta fue extrema, y me quedé atónita. Después de nuestro intercambio acalorado, Charles se alejó, dejándome procesar todo. En los días siguientes, me hervía la ira, pero también noté que Charles se estaba volviendo más distante. Se estaba alejando de mi vida, y ya no podía ignorar el hecho de que nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Retomé un pasatiempo antiguo, el bordado, y lo convertí en un pequeño negocio. Charles lo notó de vez en cuando, pero nunca mostró interés. Poco a poco, mi enojo hacia él se desvaneció, pero se volvió cada vez más claro que nuestro matrimonio estaba más allá de la reparación. Estaba decidida a que Julie no soportara el dolor de un divorcio como yo lo había hecho, así que seguí adelante. Durante los siguientes 4 años, la relación de Charles con Julie mejoró un poco. Preguntaba por ella de vez en cuando, aunque rara vez interactuaba directamente con ella. Era mejor que antes, pero aún frustrante. Financieramente, estábamos en una mejor posición, pero Charles nunca cuestionó de dónde venía el dinero extra, lo cual me molestaba. ¿Cómo podía no preguntarse? Guardé la mayoría de mis ganancias y usé el resto para los gastos.
planeando mantener las cosas así hasta que Julie cumpliera 19 años. Luego, una noche, Charles llegó tarde, como siempre. Le pregunté sobre su día y le sugerí que pasara más tiempo con Julie. Me despidió con una excusa sobre el trabajo. El mismo patrón de excusas y desapego continuó, y me di cuenta de que era hora de reconsiderar seriamente nuestro futuro. Charles propuso organizar una cena para sus colegas con el fin de motivarlos. Le pregunté si sus familias estarían incluidas, y me dijo que sería solo para los adultos, solo las esposas invitadas. Preocupada por Julie, le pregunté si necesitábamos una niñera, pero Charles lo desestimó, diciendo que podríamos acostarla temprano. Cuando le pregunté si debía vestirme elegante, Charles insistió en un look casual, diciéndome que no me preocupara por nada formal. Acepté, aunque algo no me cuadraba. Cuando llegó la noche, me sorprendió ver a todos, incluido Charles, vestidos de gala. Él me había dicho específicamente que no me vistiera elegante, y me di cuenta de que fue una ofensa deliberada, dejándome sentir avergonzada y mal vestida. La noche transcurrió con normalidad hasta que sucedió algo que nunca olvidaré. Mientras servía la cena, uno de los colegas de Charles preguntó quién era yo. Sin dudarlo, Charles me presentó como la niñera de Julie. Las palabras me golpearon como una bofetada. El shock, la ira y la humillación me inundaron. Quería corregirlo, pero en su lugar, me retiré, sintiéndome traicionada. El resto de la noche pasó en un borrón mientras escuchaba las risas y charlas, cada momento profundizando mi dolor. Después de que los invitados se fueron, Charles entró en nuestra habitación como si nada hubiera pasado, completamente ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Su mentira no solo me insultó, sino que también me hizo cuestionar el núcleo mismo de nuestra relación. Cuando lo confronté, parecía genuinamente confundido. ¿De verdad me preguntas eso después de todo lo que dijiste esta noche? Lo desafié. Su respuesta fue despectiva, como si no fuera gran cosa. No podía comprender por qué había dicho eso. Cuando exigí una explicación, su justificación fue nada menos que impactante. Charles confesó que se sentía avergonzado de que fuera ama de casa, temiendo que eso nos hiciera parecer anticuados y menos autosuficientes, especialmente en comparación con las esposas de sus colegas, todas las cuales trabajaban. Argumentó que el hecho de que yo me quedara en casa nos hacía parecer atrasados ante los ojos de sus amigos, quienes valoraban las carreras y la independencia de sus esposas. Me quedé sorprendida, como podía ser visto como una debilidad o dependencia el hecho de gestionar la casa y cuidar a Julie. Le recordé que yo me encargaba de todo, cocinar, limpiar y cuidar a Julie, y eso no tenía nada que ver con depender de él, pero Charles insistió en que mi falta de ingresos lo avergonzaba. Sus palabras me dolieron profundamente, sobre todo porque había sido idea suya que me quedara en casa en primer lugar. Siguió una discusión feroz. Charles me pidió que aceptara su historia inventada para salvar las apariencias. Su petición me pareció una traición a mi identidad, y me destruyó. A pesar de mi enojo, accedí de mala gana a seguir el juego, advirtiéndole que tal vez se arrepentiría de pedírmelo. Esa noche, me retiré al cuarto de Julie, abrazando una almohada extra, y lloré. Nunca me había sentido tan pequeña. Sus palabras resonaban en mi mente, erosionando mi autoestima, pero sabía que esto no podía seguir así, ni para mí ni para Julie. Ella no podía crecer pensando que ese tipo de comportamiento era aceptable en una relación. A la mañana siguiente, dejé a Julie en la escuela y entré a la oficina de un abogado de divorcios. Se sentía surreal, pero también había una sensación de alivio. Reuní los documentos financieros, incluyendo mi herencia e inversiones, y me preparé para el divorcio. Una vez que todo estuvo listo, decidí enfrentar a Charles públicamente. Organicé una reunión de negocios con él y sus colegas, ninguno de los cuales sabía la verdadera razón del encuentro. Cuando comenzó la reunión, Charles estaba confundido. Aproveché el momento para aclarar las cosas, exponiendo la mentira que había contado sobre mí, diciéndoles que solo era la niñera de Julie. Charles intentó restarme importancia, pero me mantuve firme. Revelé una cuenta bancaria que él no conocía, una con un saldo significativo. Este movimiento dramático cumplió dos propósitos: corregir su narrativa falsa y exponer su comportamiento superficial públicamente. El débil intento de Charles de justificar sus acciones solo lo hizo quedar peor. Su admisión de que mintió por pánico solo profundizó su agujero. Usé sus propias palabras en su contra, señalando la ironía de que me presentara como financieramente dependiente de él. Esta confrontación pública no solo restauró mi dignidad, sino que también enfatizó la importancia del respeto en cualquier relación. El momento en que expuse su hipocresía, supe que nuestro matrimonio había terminado. Puse la verdad sobre la mesa para todos los presentes.
Charles había reducido mi papel al de niñera para evitar admitir que yo era la que gestionaba la casa mientras él se enfocaba en su carrera. Sus contribuciones financieras eran lo único que le importaba, pero siempre había sido yo la que estaba detrás de escena, asegurándome de que todo funcionara bien. Le entregué a Charles los papeles del divorcio ahí mismo. Julie y yo dejamos esta casa este fin de semana, le dije firmemente, dejando claro que no había vuelta atrás. Su obsesión por tener una esposa que presumir, en lugar de una verdadera compañera, nos había llevado hasta este punto. Su humillación hacia mí era irreparable, y ningún ruego podría cambiar mi decisión. Me preparé para la confrontación inevitable, pero ya no iba a permitir que tuviera poder sobre mí. Agradecí a sus colegas y salí, decidida a dejar atrás las mentiras. Fui a recoger a Julie, buscando consuelo antes de la tormenta. Cuando llegamos a casa, revisé que todo estuviera empacado, preparándome para la discusión que sabía que venía. Como era de esperarse, Charles llegó poco después, furioso. Exigió saber por qué hice una declaración tan pública. Me mantuve tranquila, explicando que era un mensaje para él, y para todos, sobre la importancia del respeto en una relación. Estaba más preocupado por su reputación que por el bienestar de nuestra familia. Señalé la ironía, incluso ahora, le importaba más lo que los demás pensaran de él que la verdad. A pesar de no trabajar fuera de casa, siempre había contribuido financieramente a nuestra familia, pero él nunca lo reconoció ni lo agradeció. Su obsesión con el estatus social confirmó que ya no éramos compatibles. Le dije que él y su reputación podían enfrentar el futuro sin nosotras. Mi prioridad era crear un ambiente saludable para Julie y para mí, lejos de las dinámicas tóxicas que definieron nuestro matrimonio. Al mantenerme firme, me di cuenta de que nuestro viaje juntos había llegado a su fin. Un nuevo capítulo esperaba a Julie y a mí, uno basado en el respeto, la verdad y la libertad. Con todo empacado y listo, estaba preparada para irme. La amenaza de Charles de una batalla por la custodia no me intimidó. Le recordé que tenía años de documentación que probaban su ausencia como padre. A pesar de sus intentos de pintarme como la villana, la verdad estaba clara: Julie se quedaría conmigo. Charles me acusó de arruinar su vida por un solo comentario, pero dejé claro que su observación fue solo la gota que colmó el vaso. Su constante maltrato y falta de consideración hacia mí habían sido continuos. Y ese comentario en la cena fue solo el último ejemplo de lo poco que me valoraba. Cuando él reaccionó, llamándome loca, lo vi por lo que era, su incapacidad de enfrentar la verdad. Le dije que esta era una oportunidad para la reflexión, con la esperanza de que finalmente entendiera la gravedad de sus acciones. Lo dejé con una última observación: haber soportado sus insultos durante años hacía que su humillación actual pareciera insignificante. Tomé a Julie y nos fuimos. Mientras conducíamos, sentí una mezcla de alivio y tristeza. El fin de nuestra familia no era algo que hubiera querido, pero era necesario. No era responsable de cómo habían resultado las cosas, aunque el peso de ello pesaba en mi corazón. Sin embargo, Julie parecía no estar afectada. Rara vez interactuaba con Charles debido a sus frecuentes ausencias, por lo que el cambio no la alteró tanto como temía. De hecho, su emoción por nuestro nuevo comienzo era contagiosa. Nos mudamos a un nuevo condominio, y la alegría de Julie por su nueva habitación me dio una calidez que no había sentido en años. Este cambio no solo se trataba de una nueva casa, marcaba el comienzo de una nueva vida, libre de la sombra de un esposo controlador. Encontrar trabajo fue más fácil de lo que esperaba, gracias al apoyo inesperado de algunos de los ex colegas de Charles. Después del incidente público, se pusieron en contacto con ofertas de ayuda, lo que llevó a entrevistas con las mejores empresas. Mientras tanto, Charles enfrentaba el aislamiento profesional, con sus colegas distanciándose de él. Finalmente, renunció a su carrera estancada. Los procedimientos de divorcio fueron intensos, con Charles luchando por la custodia, pero armado con pruebas irrefutables de su ausencia y el deseo de Julie de quedarse conmigo. La decisión del tribunal fue clara. Elegí no perseguir ninguno de los activos de Charles. No quería nada más que cortar nuestros lazos completamente y comenzar de nuevo en mis propios términos. Ha pasado un año desde aquellos días turbulentos, y al mirar atrás, de vez en cuando reflexiono sobre todo lo que sucedió. El recuerdo de la rendición de cuentas pública de Charles aún me trae una sensación de triunfo y una sonrisa al rostro, reafirmando mi decisión de seguir una vida más feliz y plena para Julie y para mí. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Mantente asombrado.